Eh, Tenemos cualquier opción de descarga, ¿no? Y bueno, tiene en la misma plataforma, tiene o algunas otras aplicaciones que ya son prediseñadas, ¿no? Que es de código abierto, podemos ver el código de estas aplicaciones que ya se desarrollaron con Python y se pueden descargar, se pueden revisar en línea también y pues eso nos permite ir aprendiendo, ¿no? O ir fortaleciendo lo que aprendemos. Tiene bastante documentación, si ustedes quisieran verlo, ¿no? Yo, de hecho, al inicio comentaba que cualquier tema, si yo quisiera, pues lo puedo aprender. La ventaja de tomar un curso es que el profesor ya lo hizo, ¿no? O sea, él ya vio todos los videos y leyó todo lo necesario para que me lleve de la mano y que me vaya mostrando. Eh, yo creo que siempre la educación formal en cualquiera de sus modalidades no puede ser suplida por el puro hecho de ser autodidacta, ¿no? Pero el ser autodidacta fortalece mucho el aprendizaje formal, ¿no? Entonces, por eso es que les muestro estas opciones. Tenemos por ahí, eh, ¿cómo se llama? Historias de éxito, ¿no? Que es en artes, en negocios, en educación, en ingeniería, e inclusive en el gobierno, científicas, ¿no? O desarrollo de software. Es darse una vueltecita es bastante importante, va a estar bastante informativo y formativo inclusive, ¿no? Yo creo que sería una buena práctica para algunos días que no se tiene mucho que hacer. Si se interesa, pues claro, con todo gusto aquí meterse y ponerse al día, ¿no? Denle una repasadita aquí. Esta es la página oficial de Python. Eh, yo se los recomiendo. No es la única información que hay acerca de Python, ¿sí? Hay bastante, ¿sí? Hay bastante información. Así que yo les voy a mostrar otra página, ¿no? Es esta learnpython.org. Esta de learnpython.org también es parte de la página oficial de Python, ¿no? Nada más que esta sí trae bastante publicidad, ¿no? A diferencia de esta, sí que no está tan llena de publicidad. Pero bueno, aquí, fíjense que hay tutoriales. Nosotros ahorita estamos trabajando con esta parte, evidentemente soportado con otras serie de ejemplos que tenemos planeados aquí en el curso para que ustedes los vayan desarrollando, ¿no? Verlos, pues es bonito, uno entiende, pero de ahí aprender a ensamblar estas partes, sí hay un brinquito, ¿no? Que es un brinco importante, que es lo que buscamos cubrir en este curso. Eh, que básicamente es lo que yo podría aprender en un año de Python, lo vas a aprender en 2 meses, ¿sí? Porque estamos hablando también del desarrollo de la lógica de la programación, que esa parte es la parte más importante y que a veces es lo más complicado, no a veces, siempre es lo más complicado. Ahí yo, como, eh, como anécdota les puedo decir que yo cuando niño
muy niño, 10 años más o menos, 8 o 9 años. Yo viví en provincia, entonces para mí era difícil acceder a revistas, etcétera. Pero venía a visitar a mis abuelos. Entonces, mis abuelos aquí me compraban una revista que se llamaba My Computer. Eso te estoy hablando hace 30 años, 38 años más o menos. Sí, hace muchísimos años. Entonces, en aquel tiempo las computadoras eran, pues, apenas iban iniciando, ¿no? O sea, la verdad es que la carrera de la computación en cosa de menos de 50 años ha dado unos saltos impresionantes. En aquel tiempo no había internet, las computadoras eran muy diferentes a las que utilizamos ahorita, eran enormes, con pantallotas, sí, o sea, eran bien diferentes. Se podían hacer muy poquitas cosas, todo eran con pantallas blanco y negro, ¿no? Las letras en verde o en amarillo, el fondo negro, o sea, no se podía hacer mucho. Y en aquel tiempo ya me apasionaba, ¿no? Yo veía las revistas y me las devoraba y me encantaba. Llego a la prepa, nunca en mi vida toqué una computadora, ¿eh? O sea, hasta la prepa, casi 18 años, yo no había tocado una computadora. Último semestre de la prepa, compran computadoras, ¿no? Y nos dicen, te vamos a enseñar a programar. Primera vez que yo toco una computadora y no le entendí nada, nada, así, horrible. Eh, entonces mi sueño de dedicarme a ser programador y hacer todo lo que correspondía a las computadoras, pues nada que ver, ¿no? Yo dije, pues adiós a mi sueño, decidí hacer otra carrera, ¿sí? Y ya dentro de la carrera también tenía que llevar clases de computación, no le entendía nada, a la programación no le entendía nada. Yo me acuerdo que fácil me aventé 2 años reprobando y reprobando y reprobando y les juro que no era por falta de ganas de hacer las cosas. Me ponía a leer y a leer y a leer y compré libros que todavía tengo por ahí y simplemente no le entendía. ¿Sí? Y un día en una computadora hice un programita, mi primer programa en Pascal que corrió y le entendía todo. O sea, 2 años y toda mi historia de pretender dedicarme a la computación, en ese momento cayó. O sea, fue mucho estudiar, mucho leer, mucho todo. Por eso les digo que eh, una cosa es saberte la teoría, entender cómo funcionan las cosas y otra cosa es saber aplicarlo. A partir del instante que tuve la epifanía de poder entender cómo era la programación, de entender el concepto, porque una cosa es leerlo y decir, pues sí, sí, entiendo, pero cuando ya de verdad lo asimilé y lo comprendí, no, de ahí para adelante. A los 6 meses yo ya estaba haciendo programas bastante fuertes, al año yo ya estaba cobrando por hacer programas, a los 3 años yo ya trabajaba en una empresa como programador, o sea, fue de ahí para arriba, ¿no? Y programar en todo lo que se me presente, ¿no? Y me encanta todo lo de programación. Al final cumplí mi sueño, ¿no? Cumplí el sueño de niño de dedicarme a esto de las computadoras, pero sí, o sea, se los digo porque una cosa es aprender Python como tal y otra cosa es aprender a programar. Y queremos en este curso enseñarlos a programar, ¿sí? En el lenguaje Python, que hay muchos otros. De hecho, aquí en esta página podemos ver Python, Java, HTML, Go, C, C++, JavaScript, PHP, Shell, C++, C++, Perl, Ruby, Scala, SQL, ¿no? Y esos son los menos, ¿no? O sea, son como que los más actuales ahorita, los que se están utilizando, pero hay muchísimos más lenguajes, muchos, muchos más. Entonces, yo quiero que les quede claro que lo que, como yo tuve esa experiencia de que me costó mucho trabajo entender la programación, voy en ese sentido, ¿sí? De irlos poco a poco llevando de la mano y mostrándoles la lógica
para que cuando terminamos el curso tú puedas decir, ahora sí, yo ya me puedo aventar un programa yo solito, ¿sí? Y de ahí para arriba, ¿eh? De ahí para arriba. Y pues obviamente ofreceremos más cursos para que te especialices y que cada vez sea con mucho más fuerza tu aprendizaje en el mundo de Python y de cualquier lenguaje de programación. Que ese es por ahí va mi idea, ¿no? De quitarte la idea de que aprender Python es completamente diferente a saber C, a saber HTML, a saber Java, ¿no? Es lo mismo, nada más cambia la manera de hablar. Es como en un lenguaje humano, normal, ¿no? Digamos, en inglés árbol es tree y en español árbol pues, es árbol, ¿no? Y en chino, pues, o sea, tienes palabra para un árbol, en italiano tienes palabra para un árbol, en francés tienes palabra para un árbol, pero el árbol no deja de ser árbol. No importa en qué lenguaje lo digas, el árbol es árbol. Entonces, en un programa, en un lenguaje de programación, o más bien en un programa, la lógica de la programación es la lógica de la programación. No importa en qué lenguaje lo hagas. La lógica es la lógica, es como el árbol, no deja de serlo, ¿sí? Cuando entendemos eso, no, damos un salto cuántico, ¿eh? O sea, literalmente dejamos de pensar que aprender lenguajes de programación es aprender uno y luego otro completamente diferente. No, todos son lo mismo, todos son lo mismo. Algunas tienen más cosas, algunos tienen otras cosas, ¿no? Digo, hay muchos árboles, ¿no? Algunos son de eucalipto, otros son pinos, otros son robles, cada uno tiene sus características, ¿no? Pero son árboles y producen oxígeno, ¿no? Pues lo mismo es un programa, tiene sus características, tiene sus similitudes todos, pero tienen sus cosas diferentes. Pero no dejan de ser árboles, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. ¿Ok? Partiendo de ahí, entonces, vamos a entender que en un lenguaje de programación siempre vamos a tener variables, constantes, operaciones aritméticas, operaciones con cadenas de caracteres, eh, condicionales, ¿sí? Pueden ser if, pueden ser switch, ¿sí? Ciclos iterativos, pueden ser for, pueden ser while, podemos manejar arreglos, podemos manejar funciones, procedimientos, objetos, ¿no? Cualquiera de los tres, los podemos combinar, ¿sí? Podemos generar librerías o paquetes, ¿no? Package, ¿sí? Podemos conectar a bases de datos. Y dependiendo, ya aquí sí ya hay una pequeña variante, podemos tener tres tipos de aplicaciones, ¿no? Tres orientaciones. La primera sería las aplicaciones de escritorio, ¿sí? Las que solamente funcionan en mi computadora, y aquí tengo mi base de datos, tengo mi programita en la misma computadora y ahí almaceno todo, no requiero más. Las que son en web, ¿sí? Y bueno, en web las podemos separar en dos partes, ¿no? Una que es literalmente en línea o en la nube, ¿sí? O podemos tener las intranets, que son basadas en el concepto de la web, pero en una red que puede ser local o que puede ser
una red más grande, ¿no? Una red de área, una LAN, una WAN, ¿sí? O podemos tener otros tipos de aplicaciones, ¿no? Que ya son más aplicados a, por ejemplo, los sistemas de control o los llamados de inteligencia artificial, ¿sí? Los sistemas de control y la inteligencia artificial van muy ligados, ¿sí? Unos con otros. Entonces tendríamos varias opciones, ¿no? Ahora, los sistemas de control en la inteligencia artificial también estoy hablando de lenguajes de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel no quiere decir que sea un lenguaje de poca calidad, ¿no? Sino que va a ser un lenguaje que se está comunicando de manera directa con el procesador, pero que también son lenguajes de programación que están orientados a programar microcircuitos, ¿sí? Pero para desarrollar aplicaciones dedicadas, es decir, que solamente se van a dedicar a una cosa, ¿sí? Tenemos una gama dentro de lo que acabo de decir, que lo estoy resumiendo o sea, que son aplicaciones de escritorio, web, sistemas de control, lenguajes y la programación de bajo nivel. Puede parecer como que lo estoy resumiendo muy burdamente. Dentro de cada uno tenemos una gran cantidad de variedades, ¿no? Pero a grandes rasgos. Podemos también incluir lo que es la programación de dispositivos móviles. ¿Sí? Por ejemplo, hacer aplicaciones para tu celular, hacer aplicaciones para una tablet, pero en la actualidad pues, es tan fácil como hacer una página web y hacerla responsiva y automáticamente la podemos mostrar como si fuera una aplicación. O podemos hacer una aplicación que tienes que descargar e instalar en tu propio programa, pero que tienes que estar conectado a Internet para que pueda funcionar. O hay otras aplicaciones que tú bajas y aunque no estés conectado a Internet, pues de todos modos puedes usar, ¿no? Y puedes estarlas aplicando como una calculadora, por ejemplo, ¿sí? Como un calendario, como un blog de notas, ¿no? Que tú bajas a tu celular y ahí lo puedes estar utilizando sin necesidad de estar conectado a Internet. Que básicamente sería lo mismo que una aplicación de escritorio, pero ahora para un dispositivo móvil, ¿no? Que todo está dentro del mismo dispositivo sin necesidad de estar conectado a Internet. Y tenemos las variedades, ¿no? Eh, Prácticamente todos, exceptuando por ahí los lenguajes o las aplicaciones de bajo nivel que van directamente al procesador, prácticamente todos nos permiten conectarnos a bases de datos, mantener información almacenada, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo esto, pues podemos pasarnos, por ejemplo, aquí a la página de Learn Python y vemos que podemos trabajar con cadenas de caracteres y podemos imprimirlas en pantalla. Vamos a poner esta, tal como está, en este, en nuestro desarrollador del Python, que obviamente ya lo tengo descargado. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Nos abre el IDLE, ¿sí? O el entorno de desarrollo, y nos vamos a File, New File, y aquí está donde vamos a escribir nuestro programa. Entonces podemos ponerle Hola Mundo, el clásico, ¿no? Hola Mundo. Lo corremos. Lo que va a hacer nuestro IDLE o nuestro entorno de desarrollo, lo primero es que nos va a decir que tenemos que guardar nuestro archivo, nuestro programa. Yo, tengo una carpetita específica donde los estoy guardando y ya puedo ver cómo corre aquí el Hola Mundo, ¿no? Entonces,
Esto simplemente me manda a imprimir una cadena de caracteres. Vemos, por ejemplo, que tenemos que indentar. Fíjate, la indentación es ir poniéndole la tabulación correspondiente. Si estoy dentro de una estructura, un if, un for, un while, un switch, una función, un objeto, un procedimiento, tengo que ir haciendo la indentación, ¿sí? La separación para indicarle que esto, ¿sí? Este print está dentro de el if, ¿sí? Una vez que yo lo ponga aquí debajo, pero le quite la indentación, es decir, lo ponga afuera, ¿sí? Ahí, a partir de ese momento, ya está fuera de la estructura if, ¿sí? Aquí, a diferencia de C, a diferencia de Java, a diferencia de Pascal, de Delphi, inclusive de Visual Basic o de VisualNet, etcétera, PHP. Lo que sucede, por ejemplo, en C es que yo abro una llave y donde voy a terminar el if, lo cierro con una llave. Aquí no. Aquí donde lo abro es donde está la indentación y donde lo cierro es donde termino de indentar, ¿no? O sea, donde ya mi renglón lo paso a la primera columna, ¿sí? Ahí, así es como Python identifica dónde están la estructura, dónde está el cuerpo de la estructura que se está ejecutando, ¿sí? Vimos también tipos de variables. Ahora, en tipos de variables, nosotros vamos a ver que hay dos tipos muy generales, ¿sí? Los tipos de variables son alfanuméricos y numéricos, ¿sí? Los alfanuméricos son todos los caracteres, todos, incluyendo los números, pero un número se trabaja en un alfanumérico, un número se trabaja como si fuera una letra, ¿sí? Un alfanumérico se rige prácticamente por el código ASCII. Todos los elementos del código ASCII son alfanuméricos. Y los numéricos son con los que se pueden hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? O sea, suma, resta, multiplicación, división. Esos son los valores numéricos, ¿sí? Ahora, dentro de los alfanuméricos tenemos el tipo carácter y el tipo string, ¿sí? Dentro de los numéricos tenemos el tipo entero y el tipo flotante, ¿sí? El entero pues, es aquel que tiene un valor sin decimales, ¿sí? Y el flotante es aquel que tiene un valor con decimales, ¿sí? 7.33, 12.336, o no sé, 0.0023. Cualquiera de esos son flotantes. ¿Sí? Siempre que tenga un decimal va a ser flotantes. Dentro de esto, los enteros y los flotantes tienen un límite, tienen un valor negativo. Puedo manejar valores negativos y positivos con los enteros y con los flotantes, ¿sí? Cualquiera de los dos. Ahora, hay variantes. Si el número es exageradamente grande, podemos manejar
el long integer, long integer, el long float, ¿sí? Que es largo, ¿sí? O cuando queremos manejar números muy pequeños, que no necesitamos que manejen mucho, son del tipo byte, ¿sí? Ese es un tipo de número, un tipo numérico que ocupa números muy pequeños. O tenemos, por ejemplo, el tipo short integer, que igual maneja números pequeños, ¿sí? Y tenemos un tercer tipo, que es el tipo booleano. Este tipo booleano solamente va a tener valores de verdadero y de falso, ¿sí? Es importante entender cuáles son cada uno de los tipos. Ahora, en el caso de Python, yo no requiero ponerle un tipo de valor directo a un número. Con asignarle, o sea, yo asigno una variable, pues vamos a ponerlo acá, ¿sí? Vamos a declarar una variable, mi variable, ¿sí? Y le vamos a poner que es un valor 8. Aquí, en este momento, automáticamente, Python le asignó un valor numérico a la variable, ¿sí? Y automáticamente dijo, ah, es 8, entonces va a ser entero, ¿sí? Si yo le pongo mi otra variable y le pongo 7.0 o 7.2, automáticamente es de tipo flotante, ¿sí? A esto se le llama eh, definición implícita de tipos de valor, ¿sí? O sea, los tipos de valor, valores, se asignan implícitamente, ¿sí? Entonces no es necesario que nosotros lo declaremos como tipo flotante, tipo entero, tipo cadena de caracteres de manera específica. No importa, ¿sí? Con nosotros asignarle un valor numérico de entrada, pues, automáticamente esa variable se convierte en el tipo de valor que está recibiendo. Si le mando una cadena de caracteres, esa variable automáticamente se convierte en cadena de caracteres. Si le mando un solo carácter, automáticamente se convierte en carácter. Si le mando un número sin decimal, automáticamente se convierte en entero. Si le mando un valor de tipo con decimal, automáticamente se convierte en flotante, ¿sí? Automático, no requiero estarle haciendo todas las operaciones, ¿sí? Bueno, de eso se trata esta parte. Les recomendaría que pudieran hacer algunas, algún repasito en esta página. Que bueno, lo que acabo de decir es exactamente eso, ¿no? Por otro lado, tenemos las listas. Las listas no son más que arreglos. Los arreglos se pueden dividir en vectores y en matrices, ¿sí? Ahora, cualquiera de los dos, vamos a dar una definición muy básica. Es declarar varios tipos de valor, varias variables del mismo tipo. Por ejemplo, si yo declaro, como dice aquí, my list, le pongo my list, que sea de tipo
no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues declarar una lista o un arreglo, un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, ¿sí? En donde el primer elemento vale 1, el segundo vale 2, el tercero vale 3, el cuarto vale 4, etcétera. O yo pude haberle cambiado los valores, ¿no? Por ejemplo, 45, 78, 86, 54, 32. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y el primer valor es 45, el segundo 78, el tercero 89, el cuarto 54 y el quinto 32. ¿Ok? Si yo quisiera acceder al valor de los elementos de mi lista, yo podría decir, no sé, print my list 0. Y así estaría accediendo al primer valor de mi lista. Me daría 45. Vamos a ver qué es cierto. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí. Vamos a correrlo. Y ve cómo te está poniendo después del Hola Mundo. Me está imprimiendo el primer valor de la lista, 45. Si yo le pongo, por ejemplo, ¿por qué es un 0? Porque se empiezan siempre a contar desde 0. 45 sería el valor 0 o la posición 0, 78 la posición 1, 89 la posición 2, 54 la 3, 32 la 4. Por ejemplo, si le pusiera 4 y lo corro, el resultado me da 32. ¿Sí? Entonces yo así puedo acceder a cualquier elemento de la lista. ¿Sí? Yo puedo agregarle valores. Por ejemplo, si yo le pongo my list sin el corchete, me va a poner toda la lista de un jalón. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, agregarle datos a mi lista, que como se ven en el primer elemento, pues es agrégale un valor, ¿no? Por ejemplo, my list, no es cierto, my list punto append, no sé, 456. Y luego ahora volvemos a imprimir. Podemos ver que nos pone Hola Mundo, después la lista que tenemos original y después le agregó un valor al final y se lo está poniendo, ¿no? Lo está imprimiendo. ¿Ok? Y así pues yo podría ponerle varios appends, ¿no? Vamos a poner, no sé, 785, 36, 111, ajá, 189, ¿no? Vemos cómo ya le agregó todos esos datos, ¿sí? Vemos también que en las listas, bueno, yo puedo acceder a cualquier elemento de la lista, ¿sí? Si el elemento no existe, me va a decir que tengo el índice fuera de rango. ¿Por qué? Porque tengo solamente 3 elementos, 0, 1 y 2. Si le pongo un valor más grande, pues me marca un error. ¿Ok?
Hemos visto también operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? O también vemos cómo hacer una potencia, por ejemplo. Aquí claramente estamos viendo que 7 asterisco asterisco 2 lo que está haciendo es que 7 lo eleva al cuadrado. 2 asterisco asterisco 3 eleva el 2 al cubo. O sea que si yo pusiera, no sé, por ejemplo, 5 a la elevado a la 7, pues me va a poner el 5 elevado a la 7. Vamos a ver. 5 elevado a la 7, 7,000, no, 78,125. ¿Sí? Entonces, podemos hacer otra vez suma, resta, multiplicación, división, potencias. También podemos sacar un módulo, ¿no? Por ejemplo, 11 entre 3 tiene un módulo. Vamos a verlo acá. 11 entre 3 sería 3 por 3, 9, ¿no? Para 11 nos faltan 2. Este es el módulo o el residuo. ¿Ok? Fíjate, aquí nos dio el residuo. Ese es el módulo. ¿Vale? Y es con un por ciento. ¿Ok? Nos puede interesar. ¿Para qué lo podría usar? Es para saber si un número es par o impar. Si 6 lo divido entre 2, no va a tener residuo su división. Si 5 lo divido entre 2, sí va a tener residuo su división, por lo tanto, 5 es impar. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Ok? También con las cadenas de caracteres podemos usar la suma, pero con las cadenas de caracteres lo que hace es juntarlas o concatenar. Esto es lo que se llama concatenar. Juntar una cadena con otra para que se haga una sola cadena al final. Eso se utiliza mucho cuando, por ejemplo, digamos, te piden los datos en un formulario, ¿no? Como, por ejemplo, voy a hacer una cuenta para un plan de celular, ¿no? Llego ahí, me piden mis datos, entonces me piden mi nombre, mi apellido paterno, el materno, pero me los piden por separado y entonces los guarda por separado, ¿sí? Y después, no sé, me pide mi fecha de nacimiento. Bueno, primero, por ejemplo, podría ordenarlo a todos por el apellido, ¿sí? A todos mis clientes los podría ordenar por el apellido y buscar todos los apellidos que empiecen con la G o con la M o con la P o el que tú quieras, ¿no? Y entonces me pueden ubicar más fácil porque me buscan por apellido. Pero cuando me muestran los datos, pues ya sí dice Miguel Ángel Piedras Morales, ¿no? En ese momento lo que están haciendo es concatenar el nombre con mis apellidos, ¿sí? Para que se muestre, no sé, en un recibo que me den o en mi factura, ¿sí? Entonces, para eso me voy a utilizar la concatenación. Sí se utiliza mucho, ¿eh? Puede parecer como de, ay, a mí de qué me va a interesar sumarle. Bueno, sí se usa, de verdad se usa mucho. También podemos utilizar los operadores con las listas, ¿sí? Con los arreglos que acabamos de ver. Podemos sumar dos arreglos, pero no se van a sumar unos con otros, sino que se van a juntar. También se concatenan, ¿sí? Aunque sean de tipo numérico. Por ejemplo, también puedo hacer que se ejecute 3 veces, ¿no? Me lo va a mostrar 3 veces, ¿sí? Este truquito parece también muy simplón, pero se puede utilizar bastante. También en la semana vimos el formateo de nuestras cadenas de caracteres. Por ejemplo, tenemos
a la hora de que yo quiero imprimir algo, poder ir dándole formato bonito. Digamos que esta variable yo quiero que aparezca aquí, ¿no? Nada más es el %S, porque name es de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Fíjate, aquí te lo marca claro. %S es para imprimir cadenas de caracteres. %D es para imprimir enteros. %F es para imprimir números de punto flotante. Punto y el número de dígitos es para darle formato a valores de punto flotante y decirles cuántos decimales le quiero poner. %X o %X mayúscula, ¿sí? Me imprime los enteros en su representación hexadecimal, ¿sí? Entonces ahí, de esta manera, pues podemos poner cadena de caracteres, enteros, y como la primera es cadena de caracteres, pues el primero, el nombre debe de ser cadena de caracteres, el segundo es un entero, por lo tanto, age o edad, en este caso, tiene que ser de tipo entero, ¿sí? Y así le puedo yo dar formatos para que me pueda imprimir cadenas y números enteros. Si alguien sabe C o Java, esto se le va a hacer muy familiar, ¿sí? Vimos también en estas semanas operaciones con cadenas de caracteres. Vimos cómo obtener la longitud de una cadena de caracteres, ¿sí? Hello World tiene 12 caracteres, empezando desde la H hasta el signo de admiración. Si le cuentan, incluyendo el espacio, van a contar 12. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el espacio, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con el signo de admiración, ¿sí? Son 12 caracteres los que tiene aquí dentro de esta cadena de caracteres. Saber la longitud de una cadena es muy importante. Por ejemplo, imagínate que tú estás haciendo un programa para ir almacenando los datos de los productos de una farmacia. O sea, puedes cambiar farmacia por lo que quieras, ¿eh? Papelería, estética, restaurante, lo que tú quieras, ¿sí? Cada una va a tener un código, pero en la farmacia, pues, para poner el ejemplo, ya viene la cajita con su código de barras. Entonces, tú utilizas un lector de código de barras para que ahí automáticamente se capture la clave. El código de barras, básicamente, vienen las barritas, pero eso es un número que puede tener letras y números, ¿sí? Cuando yo paso el lector de código de barras, yo veo puras barritas, ¿no? O sea, veo puras rayas, ¿sí? Yo veo las rayitas así, ¿no? Ay, perdonen lo feo que se ve, pero bueno, así se vería el código de barras, ¿no? Yo paso mi código de barras con mi lector de código de barras, pero automáticamente lo que entiende el programa es esto, ¿sí? Los números. Por eso, si se fijan en todos los códigos de barras, abajo trae un numerito y luego a veces no pasa en el código de barras cuando vas al súper, y entonces el cajero lo que hace es que lee el código de barras, pum, 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 y escribe el numerito que viene ahí, que equivale exactamente a lo que escribirías en el código de barras, y lo puedes encontrar, ¿no? Puede encontrar el producto y te dice cuánto cuesta. Entonces, lo que almacenamos en realidad es una cadena de caracteres. ¿Qué pasa si yo esta cadena la capturara a mano? Pues yo podría decirle, ¿sabes qué? Esta cadena de caracteres no puede exceder más de 15 caracteres, porque si no ya no es un código de barras. Porque, bueno, hay una legislación al respecto, ¿eh? Entonces, cuando uno viene sobre el código de barras y tú escribes caracteres de más, entonces tú puedes decirle, esto no equivale a un código de barras, vuélvelo a escribir, ¿sí?
O como cuando te dicen, tú estás escribiendo, vas a abrir una cuenta de correo y te dicen, tienes que escribir tu cuenta de correo, pero la clave para acceder tiene que empezar con una mayúscula, tiene que tener números, tiene que tener minúsculas, tiene que tener un símbolo especial, ¿no? Entonces, ahí necesitas saber de qué longitud es el código para decir, sí vale porque tiene que ser de más de 8 caracteres, o no vale porque a lo mejor se quedó en 7 caracteres, ¿no? Para eso te sirve saber la longitud de una cadena de caracteres. Para muchas otras cosas, ¿no? No nada más para eso. Podemos saber si dentro de nuestra cadena hay una letra específica, ¿sí? Pues fíjate, eso nos puede servir para saber si tiene minúsculas, si tiene mayúsculas, si tiene un arroba o un signo de pesos, un signo más, signo menos, etcétera, 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 y para poder identificar si nuestra clave es correcta, ¿no? Y, insisto, esa sería una posible aplicación. Nos permite también contar cuántas letras iguales hay en una cadena de caracteres, ¿sí? Esto nos podría servir para, por ejemplo, identificar si un correo es correcto, ¿no? Un correo tiene que tener un arroba, uno, ¿sí? No cero ni más de uno, ¿sí? Tiene que tener un solo arroba, ¿ok? También nos permitiría, por ejemplo, para decir, oye, tiene un punto .com, o un punto .mx, o punto .edu, o punto .pop. Bueno, pues entonces es un correo válido, ¿sí? Nos permite saber también la cantidad de caracteres, perdón, sacar un carácter o varios caracteres específicos. Por ejemplo, si yo quisiera de la posición 3 sacar una sola letra, a la hora de correrlo, ahí, no, de la posición 3 sacar hasta la letra de la posición 4, nos saca la L. A ver, vamos a hacerlo. Es 1, 2, 3, nos saca el primer L. Vamos a ponerlo en el 6. Vamos a sacar hasta la posición 7. Esa es la W. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de la posición 6, dame la séptima letra, ¿no? Y ya nos dio la W, ¿sí? Esto, más adelante en el curso estuvimos viendo cómo hacer un pequeño revisor de si lo que tú estás escribiendo realmente es un número o es una cadena de caracteres, ¿sí? ¿Y para qué quiero saber si es un número? Pues para poder hacer operaciones matemáticas con ese número, si no, no voy a poder sumar. Si yo quisiera sumar una cadena de caracteres con un número entero, me va a decir que no puede, ¿sí? Porque pues evidentemente no se puede, ¿no? Aquí hay una pequeña variante de lo que estábamos diciendo, ¿sí? Pero nos dice el orden, ¿no? 2 pues sería en el orden correcto, menos 1 sería a la inversa. Tenemos también, ¿no? Básicamente es lo mismo porque 1 pues es en sentido correcto, ¿no? Tenemos también que podemos poner esto en sentido incorrecto con el menos 1. Fíjate que lo puso al revés, ¿no? Tenemos también upper y lower, ¿sí? Upper y lower upper es para mandarlo todo a mayúsculas, lower es para mandarlo todo a minúsculas. También me permite saber si una cadena empezó específicamente o contiene, bueno, sí, en este caso empezó específicamente con una palabra o termina con una palabra, ¿sí? También lo podemos requerir, ¿no? Todos los buscadores de Google lo utilizan, ¿sí? El buscador de Google, el de Yahoo, bueno, cualquier buscador, ¿no? El Blim y todos. ¿Cómo es? Ay, se me olvidó el nombre. No es Blim, es otro nombre del buscador, pero cualquier buscador utiliza este tipo para
utilizar tus cadenas de caracteres e identificarlas y poder buscarlas en todas las páginas que se encuentren, ¿sí? Eh, bueno, aquí lo que nos permite es quitarlas, por ejemplo, quitar el espacio, ¿no? Aquí está quitando el espacio. En algunas nos va a permitir quitar caracteres específicos de una cadena larga de caracteres. Vimos también en esta semana las condicionales, ¿no? Igual es una comparación entre dos números, ¿sí? Tenemos también las operadores booleanos, que son menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, ¿sí? Diferente, ¿ok? O igual, ¿ok? Estos son todos nuestros comparadores lógicos. También tenemos el comparador in para saber si dentro de una lista hay un valor específico, ¿sí? Esto, pues evidentemente, si imagínate, si tenemos una base de datos grande y queremos saber si, no sé, Juan está en la lista, ¿sí? Pues, bueno, entonces nos va a decir, ¿no? Podemos tener if con su else, un if o un elif, ¿sí? Si es esto o es esto, ¿sí? Ahora, si es if y no se cumple el if, también podemos tener un else, ¿sí? ¿Qué pasa si se cumple esta condición? Entonces se hacen estas operaciones. ¿Qué pasa si se cumple esta condición? Entonces se ejecuta esto. Y el else no se ejecuta. Por ejemplo, si se ejecuta esta parte, lo demás no se ejecuta, ¿sí? Si se ejecuta nada más esta parte, el resto, ni la de arriba ni la de abajo se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir la condición para ejecutar esta parte del código. Por ejemplo, dice, si x es igual a 2, voy a poner x es igual a 2 y la otra no lo pone. Digamos que aquí le vamos a poner el 8, y ahora lo corremos y nos va a decir que se brincó esta parte no la ejecutó porque la x no es igual a 2, es igual a 8, y como fue cualquier otra cosa, o sea, un else, nos imprime que x no es igual a 2. ¿Ok? Is, ¿sí? Sería básicamente lo mismo que igual. ¿Sí? Perdón. Sería diferente que el igual, ¿sí? O la comparación igual. Por ejemplo, x es igual a y, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. X es y, no, son diferentes. Una cosa es una x y otra cosa es la y, ¿sí? Entonces, esto sería falso. El operador no. El operador no también nos está negando, ¿sí? Si yo niego lo falso, entonces me va a dar un verdadero. Si yo, insisto, niego lo falso y esto es un verdadero y esto es igual a falso, entonces esto me va a dar un falso, ¿sí? Hay que analizar bien esta partecita. Esto también lo vimos y lo estuvimos trabajando de hecho, en esta semana. Y en esta semana y a finales de la semana pasada y esta semana empezamos a trabajar con los ciclos for y los ciclos while, que vimos cómo se hacen las repeticiones, ¿sí? En el ciclo for dijimos que un ciclo for es aquel
aquel ciclo iterativo que se repite un número determinado de veces, y el ciclo while es aquel ciclo que se va a repetir un número indeterminado de veces mientras una condicional se cumple. ¿Sí? Vimos también que la condicional break lo que hace es que rompe el ciclo. Lo puedo meter en un ciclo for o en un ciclo while, pero el comando break va a romper el ciclo aunque todavía no se cumpla la condición, o en el caso del ciclo for, aunque todavía no haya llegado al número de repeticiones para la que fue programado. Digamos que un ciclo for lo programé para que se repitiera 50 veces, pero no sé, en el paso 25 algo sucedió y yo lo puedo romper y de ahí termina mi ciclo for, o lo mismo con un ciclo while, ¿no? Y también el operador continuo, ¿sí? El continue básicamente es, tú síguele, ¿no? Ejecutando hasta que no se cumpla una condición, ¿sí? Aunque esté en un ciclo for, con un continuo, lo puedo ciclar, digamos, ¿sí? Puedo hacer que se repita más veces de las que fue, para las que fue programado. También podemos utilizar un else en un ciclo while, ¿sí? Esto es en caso de que no se cumpla la condición, entonces vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que hemos visto en las 2 semanas pasadas. Terminamos el día de ayer con esta parte de funciones, cómo definir una función, cómo utilizar esa función. Les recuerdo que tenemos un Padlet en donde estoy subiendo prácticamente todos los ejemplos que hemos hecho aquí en el curso. Y ya llevamos estos programitas, fíjense. ¿Sí? Y aquí también me están entregando sus actividades. ¿Ok? Pero pues pueden entrar a este Padlet, está abierto, no se necesita clave ni nada. Y lo pueden estar revisando. ¿Ok? Bien, entonces les recomiendo para repasar pues que se echen un clavadito en todos los programas que ya se han subido para que vean cómo están estructurados y que los vayan cotejando con cada uno de los ejemplos que están aquí en la página de Learn Python para que identifiquen cada una de las operaciones, ¿no? Pues como repaso y como un proceso de reafirmación del aprendizaje, pues me parece una excelente práctica. ¿Ok? Bueno. Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por estar por acá y bueno, pues iba a decir que vamos a dejar hasta aquí el repasito, ¿no? Pero no sin antes desearles una maravillosa Navidad, que se la pasen con sus seres queridos, con quienes ustedes quieren pasársela, que todos estén, mientras estén ya es ganancia, y pues les mando un abrazo bien sincero de corazón, deseando que se pasen una feliz Navidad y un maravilloso fin de año, y que empecemos este año 2022 con todas las ganas, con todas las expectativas y con muchas energías para poder cumplir con todas las metas que tengamos planeadas para este año que viene. Les deseo siempre lo mejor. Decía un amigo una vez dijo una frase que me encantó, que dijo: les deseo lo mismo que quiero para mí. Imagínense. Así que se la pasen de lo mejor. Les mando un abrazo y lo mejor de lo mejor para todos.
Gracias.